Gusto. Entonces, pues ya que estamos listos para empezar, me voy a permitir presentarles a nuestra ponente, a la maestra Danae, que ya está ahí en cuadro. Gracias, maestra. Les voy a platicar un poquito acerca de la maestra Danae Soriano Valtierra. La maestra Danae es maestra en psicopatología forense y sistema de justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es licenciada en psicología por la UNAM FES Iztacala. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por la Casa de la Cultura Jurídica por la Suprema Corte de Justicia, un diplomado en género, Derechos Humanos e Interseccionalidad por la FES Magón, diplomada en psicología forense en el ámbito penal. Tiene estudios también sobre evaluación psicodiagnóstica, evaluación psicológica y uso de pruebas psicométricas y proyectivas en prevención, atención y evaluación del abuso sexual infantil por la UNAM, en la FES Iztacala, y diplomada en filosofía para niños y niñas por la Federación Mexicana de Filosofía. Actualmente ella es docente de la licenciatura en psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, miembro de la Comisión Interna para Igualdad de Género, es parte de la Red de Estudios de la Violencia Escolar y coordina el programa de acompañamiento a la diversidad sexual del CAOPE, del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes. En la misma facultad forma parte de la Academia Docente de los Diplomados en Psicología Forense y Atención al Abuso Sexual Infantil. En el Centro de Capacitación Profesional de la Red Internacional de Educación Continua de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Proyecta, funge como docente del diplomado en Prevención del Suicidio Infanto-Juvenil, también del diplomado de Psicopatología y Sistema Jurídico y en el diplomado de Abuso Sexual y Trauma. Ha participado como ponente en capacitaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional, en temas como identidad sexogenérica, acoso y hostigamiento sexual, prevención de la violencia de género y corresponsabilidad familiar. Actualmente pertenece a diversas colectivas feministas y grupos de diversidad sexual y de manera particular es terapeuta clínica con perspectiva de género con más de 15 años de antigüedad, enfocada a la atención especializada en violencia de género, abuso sexual y población de la diversidad sexual. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, la maestra Danae tiene mucha experiencia en estos temas, se ha dedicado a formarse durante todos estos años y pues me siento muy orgulloso porque Danae fue mi alumna hace muchos años cuando yo estaba muy chiquito y estaba apenas empezando mi carrera como docente. Entonces, el ver cuánto ha crecido y avanzado en su formación académica y profesional me llena también de mucho orgullo. Entonces, me da mucho gusto que podamos escucharla y pues, maestra Danae, el micrófono es tuyo. Adelante, eres bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Ángel. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Voy a permitirme compartir una pequeña presentación y hablarles un poco de cómo sería pues, la dinámica de la sesión. Vamos a trabajar a lo largo de un pequeño ratito reflexionando respecto a el lenguaje inclusivo y no sexista. Pero me gustaría mucho iniciar con con un análisis de un video que vi hace algún tiempo en internet y que me llamó mucho la atención. Me gustaría mucho compartirlo. Seguramente lo han visto ustedes. No voy a poner el video porque es un poco largo, pero seguramente lo han visto en algún momento. Y es un video donde llega una chica y un chico a un restaurante y cuando les van a asignar mesa, la persona que les da la bienvenida les llama por ellos, ellas y ellas. Y entonces ellos responden diciendo que si realmente eran un restaurante inclusivo, tendrán entonces rampas o tal vez el listado de alimentos, el menú en braille o tendrán accesos para ciertas condiciones para discapacidad. Y la respuesta que la mesera en este caso da es que no lo tienen, y entonces ellos dicen que no pueden nombrarse un restaurante inclusivo. Y quiero iniciar con esto, porque seguramente lo han visto este video,
que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque aparte me lo enseñó alguien y me dijo, mira, ¿ves? Esto no es inclusivo. Y yo me quedé pensando un tiempo y mi respuesta fue, "Mm, la palabra inclusivo y la palabra incluyente no son sinónimos. La palabra incluyente hace una referencia a justo incluir personas que se encuentran con alguna condición de necesidades específicas, especiales, si lo quieren ver así, y que requerirán una condición para su acceso, para su inclusión. Y que además cabe mencionar que dichas personas tienen un título, un nombre, un reconocimiento social. Personas con debilidad visual, personas con debilidad o situación motora, personas, en fin, ¿no? Cualquiera de todas estas condiciones que podamos encontrar, pero que de alguna manera en la sociedad han sido vistas, han sido nombradas y sobre todo que han sido reconocidas. Aunque quizá el reconocimiento que tengan no sea el reconocimiento que deseamos todos y todas. Entonces, que a lo mejor pues nos hace un poco de eco al escuchar esto. Reitero, el lenguaje inclusivo y el lenguaje incluyente no son sinónimos. Y es importante mencionarlo porque tendemos mucho a confundirlo y a veces a utilizarlo de manera simultánea o sin hacer un análisis propio de este lenguaje. La clase de hoy, o la sesión de hoy, es sobre el lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista. Y para ello, a mí me llama mucho la atención pensar en el concepto, primero, del lenguaje y segundo, inclusión. Y después pensar en qué significa no sexista. Y bueno, a mí la verdad, yo soy una persona muy visual. A mí me gusta aprender a estudiar visualmente y generalmente recuerdo las cosas con las imágenes. Entonces, en la presentación, pues vamos a encontrar muchas imágenes que espero que así como a mí, pues a ustedes les puedan ayudar poco a poco a evocar esa información. Em, Cuando nosotros hablamos de las palabras todas, todos y todes, esa que últimamente ha sido un boom, un eco, y que nos ha llevado a conflictos, incluso de si la debo de utilizar, en qué momento, dónde, para qué, por qué, si la palabra todos es un genérico, si así ha sido siempre, si la Real Academia de la Lengua dice una cosa, etcétera. En realidad hablamos de una repetición gramatical porque esta es una de las preguntas que a mí en lo particular me han hecho algunas personas y me dicen, es que estás repitiendo gramaticalmente la palabra todos. Bueno, quizás sí, pero también, quizá, estoy también reconociendo este constructo social, histórico, que hemos ido tejiendo poco a poco a través de los años. En 1970 no había conflicto con nombrar la palabra buenos días a todos. Pero en el 2023, decir buenos días a todos en algunos lugares me va a hacer eco y en algunos otros no. Pero para mí y para muchas personas implicará reconocer la historia de lucha de movimientos que han ido marcando esa visibilidad, en primer lugar, de aquellas mujeres que han ido luchando por esta igualdad y por esta equidad, por este reconocimiento no solamente social, sino también político. Y eso me parece digno de nombrarse. Pero entonces, si yo ya hablo de todos y de todas con este desdoblamiento gramatical que vamos a ver en un ratito, ¿para qué incluir la E? Porque
la E a quién está representando, o la E está sustituyendo la O, porque ahora entonces decimos buenos días a todes, incluye a todos, todas y todes. ¿Será la sustitución gramatical? Al. Es que esta E, esta famosa E, nos rompe ese trato social, o yo lo llamaría contrato social, porque implicará visibilizar a otro sector de la población que durante muchísimo tiempo había estado en un silencio y oculto, sin distinción y sin nombramiento. Entonces, este contrato social, pues nadie lo empezaba a cuestionar. Pero no vamos a hablar de contratos sociales, vamos a hablar del lenguaje, ¿verdad? Ahorita voy a regresar a la E. Pero si yo hablo del lenguaje, vamos a ir a otro terreno. Ese espacio del lenguaje dedicado a las malas palabras. Las malas palabras que yo no puedo decir en este espacio, o bueno, sí podría, pero no voy a decir, porque son malas palabras, porque son políticamente incorrectas, porque no se escuchan bien. Y si nosotros hacemos un listado mental de todas las palabras negativas, malas que podemos utilizar para ofender, lastimar y dañar a alguien, nos vamos a encontrar con muchas palabras que hacen énfasis en la mamá de la persona a la que queremos insultar, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que elegimos entonces una palabra vinculada a la vida privada de las mujeres para construir con ella uno de los mayores insultos que podemos decirle a una persona? Ah, como si la honra femenina entonces estuviera puesta ahí también en un horizonte otra vez de vigilancia. Pero no vamos a hablar en esta conferencia de la honra femenina, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar del lenguaje y tengo que regresarme. Y es que, ¿saben? Va a ser muy difícil hablar del lenguaje sin las construcciones sociales que vivimos alrededor, sin hablar de las cosas que nos pasan como personas, que nos pasan como grupo y que nos pasan como sociedad. Hablar del lenguaje siempre va a estar relacionado con lo que culturalmente y socialmente estamos viviendo todo el tiempo. Así tan importante va a ser el uso de la E como el uso de un insulto. Porque la lengua no circula en un espacio vacío. La lengua no circula aislada de la cultura. Y claro, sus hablantes, la lengua, no va a ser un conjunto de palabras muertas en un diccionario. No, no, no. La lengua está viva y responde a cada uno de los que la utilizamos y que la hablamos, que la repetimos. Y además, hasta la entonamos, le damos sentido, le damos vibración, la articulamos de manera que nos retumba. Todas estas condiciones empiezan a llevar al lenguaje a otros niveles. Pero, ¿saben? Cuando yo pienso en el lenguaje, de pronto me imagino el lenguaje como un reloj. Fíjense, un reloj como el que ustedes y yo podemos tener en la mano derecha, la mano izquierda. Un reloj que consultamos todo el tiempo, que traemos en el celular, que además rige nuestra vida. Si tenemos clase a las 7 de la mañana o si la conferencia era a las 6 de la tarde, pero vengo corriendo, pero es viernes y quedé con los cuates a las 9. El lenguaje se vuelve como el reloj, cotidiano, común, indiscutible. Te consulta. ¿Cuántos de ustedes le preguntan a Alexa, no se vaya a activar mi Alexa ahorita, le preguntan cosas como cómo se escribe tal palabra, lleva acento y la conjugación, cuál sería el antónimo de tal palabra? Y la respuesta no se discute,
se tiene una certeza absoluta, perfectamente bien articulada, engrane por engrane, tal como el reloj. ¿Y quién lo discute? A veces me pregunto si la Real Academia será como esas manecillas del reloj, que nos dicen hacia dónde girar, cómo girar, con cuánta precisión y dónde incluso poder hacer una pequeña pausa. En este sentido, ¿por qué nadie nunca cuestionamos al lenguaje? Por el contrario, le obedecemos indiscutiblemente. Piensen un poco cuando estábamos en la educación primaria, o si tienen hijos o hijas en la educación primaria y están estudiando para el examen de español en los tiempos verbales, pasado, presente, futuro, cómo escribirlo, cómo presentarlo, en los pronombres personales, qué pronombre debe de ser utilizado y de acuerdo al pronombre, cómo se hace la conjugación verbal. Y ahí nos tienen, ¿no? Pasado, presente, futuro. ¿Y quién lo cuestiona? No lo cuestionamos. Porque esas pequeñas piezas que lo componen en el reloj, en el lenguaje, también son como la cortesía y los insultos. Están articulados entre sí y lo que buscan es producir un efecto. Pero, ¿qué efecto buscamos producir? La naturalización de la forma en la que nos tratamos. Las formas de trato, de destrato o de maltrato. Articuladas, estructuradas y además indiscutibles. Pero cada año surgen palabras nuevas. Y claro que cada año la Real Academia le abre la puerta a palabras que son representativas de la época, del desarrollo, de la forma en la que nos relacionamos, como por ejemplo, ahora utilizamos la palabra googlear. Googlea tal cosa y ahí abrimos Google, ponemos la idea y googleamos algo. WhatsAppeamos, ay, el WhatsApp. ¿Y quién cuestionó si WhatsAppear o googlear o hashtagar son palabras que deban o no ser reconocidas? Claro, la RAE hará un análisis de qué tanto se usan, cuál es la función, cómo se han desarrollado, pero pasa algo interesante, fíjense. De pronto estas palabras se convierten en nuestro día a día. Abrimos nuestro Facebook, nuestro Insta y nos encontramos con frases, palabras, hashtags, likes, followers. Wow. Y hay palabras que de pronto yo no sabía qué era y tuve que entrar a buscar qué significaban. Y que están reconocidas y que aparecen en internet y que nos dan una definición. Y nadie dice que no. Eso se vuelve un poco interesante porque cuando llega la E, el uso de la escandalosa E, porque escándalo es con E, ahí sí ponemos altos, ahí sí decimos, ah, ¿qué está pasando? Espérame tantito, ¿cómo, cómo? ¿Cuál, por qué la E? ¿Y por qué la repetición? ¿Y cómo surgió? Espérate, es que no es necesaria, pero tuitear sí es necesario. Bueno, ahora ya es X, ¿no? Pero antes era, ¿se acuerdan? Tuitear. Hashtag. Googlear. Eso sí es necesario porque todo lo usamos. Pero la E, el uso de la E en este desdoblamiento, no va a ser necesario. Pasan tantas cosas con el lenguaje. ¿Qué lo normativa? ¿Qué lo hace real y válido? Porque yo me imagino a veces el uso de la E como un migrante en la frontera del lenguaje, tocando la puerta con un pasaporte y tachado justo de ilegal, de no válido, de inexistente, de no necesario. Pero no necesario para quién. Eso me llama la atención y lo vamos a trabajar
un poquito más adelante. La lengua, el lenguaje, es identidad, es patrimonio, es intangible de la sociedad. Por lo tanto, para visibilizar la necesidad de nuevas formas de comunicarnos, no podemos ignorar el componente social de la lengua. Así que lo que vamos a hacer, pues, es buscar otro modo de nombrar las palabras o las cosas o las acciones para alcanzar un modelo de lenguaje alejado a ese modelo tradicional androcéntrico que hemos venido repitiendo años y años y años. Ah, olvidé algo. En estos años y años y años, fíjense que hubo un verbo que ya no utilizamos. ¿Quién de ustedes recuerda la conjugación del futuro perfecto del indicativo? ¿Quién de ustedes sabe que esa conjugación de ese verbo ya no está en uso? ¿Lo necesitamos? ¿Lo extrañamos? ¿Nos parece relevante? Tuve que meter a internet a buscar qué era el futuro perfecto indicativo. Y es una forma de describir el futuro, pero que ya no utilizamos porque las palabras o los verbos de ese tiempo ya no son aplicables en nuestra época o en nuestra sociedad. Entonces, justo como en este modelo del lenguaje, vamos cambiándolo poco y vamos haciendo necesidades para poder emplear palabras, situaciones e incluso emociones. Ando bien depre, ¿no? Estas palabras que de pronto uno se voltea y le pregunta a los muchachos jóvenes, ¿qué significa eso que dijo? Y de pronto no entendemos, ¿no? A veces hay frases o memes que vemos en internet y nos quedamos como, caray, espérame, déjame busco, a ver si, a ver qué significa porque estoy fuera de sintonía. Nos vamos alejando poquito a poco de ese lenguaje tradicional androcéntrico que hemos tenido por mucho tiempo. La lengua se construye con el poder que las personas tenemos para crear. Fíjense, porque además sirve como instrumento para nombrar el mundo que nos rodea. Nosotros vamos generando palabras o formas de describir cómo nos sentimos, qué vemos, qué pensamos, e incluso para hacer bromas, burlas, chistes. Y luego regreso otra vez a este mundo de los memes, y digo mundo de los memes porque de verdad que es un mundo, o el mundo del TikTok, o el mundo de cualquiera de estas redes sociales. Porque vemos palabras que decimos que no tendrían un sentido, o frases que no tendrían un sentido, una lógica. La primera vez que yo escuché esta frase de y la queso, y después y la que soporte, y dije, ¿qué significa eso? ¿Cuál queso? Y entonces dije, alguien me dijo, no, 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 es que mira, alguien dijo esto en un reality show y entonces se convirtió en una broma y hay memes y entonces los memes se convirtieron en stickers y esos stickers los usamos en el WhatsApp. Ah, ok, ya entendí qué significa y ahora ya entiendo las bromas. Pero si no fuera por ello, no entendería el sentido de estas bromas o de estos comentarios. La lengua es un hecho tan cotidiano que lo asumimos como natural, siendo muy pocas las veces que nos detenemos a preguntarnos el alcance o la importancia que tiene la lengua que usamos. ¿Alguna vez ustedes han estado en un lugar donde no se hable español y donde no entendemos nada, ni las otras personas nos entienden nada? Y entonces nos trasladamos al lenguaje más básico, al lenguaje de señas, de manos, de muecas, de señalar cosas. Y de todas maneras nos entendemos. Y entonces nos damos cuenta también que tan importante será no solo conocer mi lengua, sino conocer la lengua de otros lugares.
para comunicarme, para viajar, incluso para estudiar, porque llegamos a la práctica y entonces en las tutorías nos piden 15 referencias, pero 3 de ellas en inglés y los chicos, ¿qué? ¿Cómo? Para obtener un título de licenciatura tienes que dominar otra lengua. Para obtener o para ingresar a un posgrado tienes que hablar 2 lenguas más. Pero, ¿cómo es que podemos aprender otras lenguas? Pero seguimos discutiendo el uso de la E. ¿Qué es lo que nos hace tanto eco? ¿Qué nos rompe tanto? ¿O con qué nos confronta tanto que no nos damos ese chance? Lo vamos a ver en unos minutos. Es que la lengua, al ser el reflejo de la sociedad que la utiliza, evidentemente también va a transmitir la ideología imperante de la misma, pues de alguna manera está reflejando y refuerza estas desigualdades que han sido derivadas de las discriminaciones ejercidas hacia las mujeres a través de este proceso androcéntrico y otra vez regreso al sexismo. Vamos a hablar de ese sexismo y por qué el insulto más grande del universo tiene que ver con la madre de quien queremos insultar. Qué interesante. Qué interesante se vuelve entonces pensar que estas ideologías, que esta lengua también está reflejando una cultura androcentrista. Pero, ¿qué significa el lenguaje no sexista? ¿Cómo es que podemos hablarlo y a veces no nos damos cuenta de él? Y esperen, ¿cómo es que cuando lo identifico, a veces no sé cómo decir que lo identifique y entonces me sonrío, ¿no? Con a lo mejor pequeños micromachismos, con a lo mejor pequeñas creencias, porque a lo mejor todavía no sabemos cómo reconocerlo y cómo expresar que lo reconocí y todavía más, pues cómo dominarlo para no repetirlo. Las creencias sexistas justo se transmiten a través del lenguaje, sin importar si este es de uso científico o incluso coloquial. Y además, por supuesto, que van a ser atribuibles a legitimar la subordinación de las mujeres o los sujetos feminizados y las personas no binarias como un hecho natural e irremediable. Y entonces pienso en una de las frases más sexistas que hemos escuchado desde nuestra infancia. Pareces niña. Ah, caray. Cuando a alguien se le dice que parece niña, se convierte en un sujeto feminizado y entonces, ¿qué pasa con ese sujeto? ¿Por qué hay tanta vergüenza en ser mujer? ¿Por qué avergonzarnos de ello? ¿Y por qué señalarlo además? ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento ocurrieron esos simbolismos de subordinación? Claro, de masculinidad, de androcentrismo. Pero no para ahí las cosas, porque además también entran ahora las personas que son consideradas no binarias, es decir, aquellas personas que no se van a encontrar en los polos del género, femenino y masculino, porque si nosotros imaginamos que somos una línea recta y del lado derecho tenemos a los varones y del lado izquierdo a las mujeres, lo que está en el centro entonces, ¿qué es? Se borra en automático las personas que viven en este lugar o vivimos tal vez en esta línea. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos reconocemos? El lenguaje sexista nos ha hecho creer también que al nombrar a un grupo mixto de personas en masculino, estamos nombrando también a las mujeres. Primero voy a hablar de las mujeres. Y que además este grupo se compone de ellos y de ellas. Y entonces puedo entrar al WhatsApp del grupo de los profes, ¿no? Y decir, buenos días a todos. Y todas las compañeras no nos dijo buenos días.
Frases como de pronto encontramos que todos se sienten. Ok, las chicas no nos sentamos. Los hombres son violentos y las mujeres no lo son. Lo- Maestra, se silenció. ya vi. No sé dónde me quedé. Bueno, les decía que en estas frases donde lo masculino es imperante, como en frases de que todos se sienten, los hombres son violentos, los héroes mueren jóvenes, entonces las mujeres héroes pues, mueren al ser viejitas o nunca se mueren, o no hay mujeres héroes. Los mexicanos han avanzado mucho en la investigación. Ah, caray, ¿y todas las investigadoras mexicanas de nuestro país dónde están? Hemos creído entonces que el grupo mixto, empoderando a al género masculino, nos engloba. Y eso, pues, no siempre va a ser así. Porque el masculino es masculino y no neutro. El neutro, según las propias reglas gramaticales de la RAE, es para hablar de cosas y de situaciones, A como ver, aquí le pongo. absurdo, inventario, cómico. Hablamos de una cuestión neutral, tal vez medio masculina, si quieren verla así. Hay grupos, hay muchos grupos en la actualidad que han estado trabajando por manejar el concepto un poco hacia lo femenino y entonces hablar de la cuerpa, de la munda. Es una forma de apropiación de conceptos que también son imperantes para las mujeres. Pero lamentablemente, aunque nos guste mucho decir que somos una extraordinaria equipa, pues no es todavía una palabra en femenino utilizable y reconocible, por ejemplo, para escribir un oficio, o como por ejemplo para levantar una denuncia, o como por ejemplo para un documento formal a este momento. No sé si en el futuro el mismo cambio del lenguaje nos permita la construcción de la feminización del mismo. No lo sé. Eso nos tomará un tiempo descubrirlo y seguramente estaremos presentes para mirarlo, pero todavía no estamos ahí. Sin embargo, es muy común escucharlo en los grupos. Por ejemplo, yo que estoy en algunas colectivas, muchas de nosotras utilizamos la palabra la equipa porque somos puras mujeres, o la cuerpa o la munda. Pero aunque estoy en una colectiva feminista y parto de ello y me gusta cómo suena porque me la apropio, es mía en ese momento, no la podría escribir en un oficio formal. Vamos a hablar de estas estrategias entonces que podríamos utilizar en documentos formales y en espacios no formales. Gran parte de la comunicación se ha construido a partir del sexo y de las construcciones de género. Es decir, cuando nosotros pensamos en el sexo, generalmente pensamos en la genitalidad, pero caray, el sexo y la genitalidad están un poquito cerca, pero no es lo mismo. Lo voy a explicar en una imagen un poco más adelante. Ahí póngale un asterisco a esto porque lo tenemos que retomar. Y las construcciones de género tienen que ver con las ideologías que hemos ido construyendo acerca de este deber ser de varones y de mujeres en la sociedad. Y voy a poner un ejemplo que, bueno, me parecen bien interesantes. Cuando hablamos de palabras o frases como hombre público, nosotros aludimos a que hablamos de un hombre que está públicamente en los negocios, en la política, me lo imagino hasta de traje con corbata, ¿no? Fíjense cómo nuestra construcción te va, te construye rápido. Y después, si alguien dice mujer pública, yo pienso en una mujer que también está en la misma estructura, que también trae a lo mejor acá el portafolio, que está en un lugar haciendo algún negocio, alguna gestión política, pero
todavía encuentro personas que me van a decir que una mujer pública es aquella que ejerce trabajo sexual. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? Y entonces, si yo empiezo a hacer una recopilación de dónde he escuchado la palabra mujer pública, trabajo sexual, prostitución, entre otras palabras asociadas, pienso en mi infancia, en la TV, pienso en las telenovelas del Canal 2 a las 4 de la tarde, cuando yo regresaba de la escuela y estaba comiendo mi sopita de fideo y veía esas frases o escuchaba esas frases. ¿Cuándo cambia mi concepto? Tal vez cuando me encuentro en un medio donde veo por primera vez a una mujer haciendo un acto político. Y entonces digo, ah, es una mujer pública. Pero el cambio de la construcción del simbolismo de la palabra toma un tiempo y toma también una reflexión personal. Vamos a hablar de otra palabra que es buenísima, por ejemplo, gobernante. Gobernante es persona que dirige un país y tiene la E, pero además está asociada con la masculinidad. Pero gobernanta tiene que ver con una ideología de hace mucho tiempo de aquellas mujeres que eran las amas de llaves. Y entonces, mientras yo pensaba en estas palabras, recordaba una serie que no tiene mucho tiempo que vi en Netflix, que yo creo que a lo mejor muchos de aquí hemos visto, que se llama El Gran Hotel. Y entonces, claro, la gobernanta tenía un papelazo importante en la serie, ¿no? Y era todo un tema la gobernanta. No tenía nada que ver con el gobernante que dirige un país, una nación. Es decir, las construcciones que también le vamos dando a las palabras tienen que ver con los análisis, con los sentidos, con los lugares, con las interpretaciones y, por supuesto, con las experiencias que tenemos sobre de ellas. Y entonces, nosotros tendríamos que empezar, pues, claro, por hacer cambios. ¿Y qué cambios tendría yo que empezar a plantearme? Primero es evitar el femenino para lo privado o que denote posesión de las mujeres. Como por ejemplo, la mujer de Pedro. Ah, caray, la mujer de Pedro, como el zapato de Pedro o cómo. Le otorgó la mano a su hija, la mano o su vida. Y que son palabras que escuchamos muy común, en que lo dicen los papás, que lo dicen los abuelos, y que a lo mejor si vamos a lo mejor quizá a otra comunidad, son frases comunes. Pero hasta donde yo tengo entendido, según nuestra ley y nuestra constitución y toda la estructura de derechos humanos, las personas no se poseen. Y si se poseen, es un delito que se llama trata, esclavitud. Y entonces, ¿por qué lo replicamos? Porque sigo diciendo mi novia, mi novio, mío, de mi propiedad, como mi celular. Algo no nos cuadra muy bien. Y es que es muy difícil deslindarte de frases cotidianas que día tras día hemos ido repitiendo, porque además escuchamos en otras personas. Eso es bastante complicado. También evitar falsos duales. Esto me parece de lo más sexista que podemos encontrar. Palabras que en femenino significan una cosa y en masculino significan otra, como zorro y zorra. Cuando yo pienso en un zorro, pienso en el muñequito que tenemos aquí en la pantalla. A veces cuando dicen zorra, pues que es una zorra, digo, significa que sale con muchos hombres, significa que tiene muchos galanes, significa que le gusta mucho el sexo, significa que, perdón, las relaciones sexuales, ¿qué significa? Pero además lo utilizamos como insulto.
Otra palabra de esos falsos duales es el uso de la palabra perro y perra, pero que además la palabra perra, dependiendo el contexto, tiene un significado. Si yo le digo a alguien que no conozco o con quien no tengo una relación estrecha y le digo que es una perra, puede ser que genere una ofensa y que le esté insultando. Pero si es mi mejor amiga y vamos a irnos de antro y entonces llega con un vestidazo, con pelazo y demás, y yo le digo, ¿qué perra te ves hoy? Pues le estoy haciendo un halago. ¿Cómo es que pasamos de un halago a un insulto? De esta manera. Porque los falsos duales esconden una violencia, porque esconden una misoginia, y porque están justo ahí falseando las palabras. Me gustaría que piensen a lo largo de la sesión, vayan pensándolo, en qué palabras conocen que son falsos duales o que han escuchado. Y me gustaría que las pusiéramos en el chat porque esto nos va a ayudar también a identificarlas, a reconocerlas y sobre todo a evitar la repetición de las mismas. Esto es muy importante porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y no nos damos cuenta de cómo estamos repitiendo cosas. Y es que uno no va a cambiar el lenguaje por una conferencia o un taller que tomes. Tiene que ver con un proceso de deconstrucción que va a llevar tiempo y que a veces, aunque tú hayas tomado la conferencia, el taller, cuando te das cuenta, ya dijiste algo y dices, ah, otra vez se me salió. Es que lleva un proceso, porque este lenguaje androcéntrico lo tenemos tatuado y además generacionalmente lo hemos venido heredando. Entonces no es tan sencillo poder simplemente dejarlo de lado. Implica tiempo y también implica paciencia para nosotros, pero habrá que conocerlo. Entonces, les invito a que en el chat podamos poner las palabras que consideren falsos duales y, por supuesto, cuál es la interpretación que le darían. Palabras como zorro, zorra, perro, perra, astuto o astuta. Este de astuto y astuta también alude a ciertos roles. Habrá palabras que tengan que ver con los roles que representamos en la sociedad. Cuando yo digo es un hombre astuto, me imagino a alguien que sabe de negocios, alguien que hizo una buena compra, alguien que arriesgó mucho, que midió el terreno, ¿no? Algo así. Pero cuando yo escucho la mujer es astuta, puedo pensar, ah, no, bueno, pues es que a lo mejor se agandalló un poco con algo, ay, es que a lo mejor se vio muy aborazada, es que lo planeó todo para que fuera así. Bueno, no, no sé. Estos falsos duales son muy comunes en el lenguaje sexista. Vamos a ir viendo cómo tenemos que de alguna manera ir tratando de, poco a poco, evitarlos y darnos cuenta que la palabra zorro y zorra, pues habla de dos animalitos hermosos y que astuto y astuta puede hablar de dos personas que pueden ser muy inteligentes para planificar algo. Entonces, piénsenlo, váyanmelo poniendo en el chat. Ahorita lo voy a retomar, no crean que se me va a olvidar. Ahorita lo voy a retomar. Es claro que las cosas nombradas por la lengua poseen un género gramatical, eso no se discute, pero el género gramatical no tiene nada en relación con el sexo o el género de las personas. Vamos a encontrar eh, gramaticalmente palabras en femenino y en masculino. Y las vimos desde que andábamos en la primaria. No sé si ustedes recuerdan los exámenes, creo que es por ahí de tercero grado que ves esto, donde englobas palabras femeninas y masculinas, ¿no? Como palabras que terminan en A y palabras que terminan en E o en O. Como por ejemplo, luna, casa, sierra, tienen un género femenino, pero palabras como hogar, monte, planeta, están más asociadas a lo masculino. Sin embargo, yo con la palabra planeta me hizo mucho eco y por eso la puse, porque en algunos libros de gramática, la palabra planeta está estipulada con un género masculino, aunque su última vocal es la A.
Y entonces me vuelvo a preguntar si el género gramatical en femenino y en masculino realmente tiene un sentido relevante, ¿no? No lo sé, a mí me hace como eco esto, me dejó pensando y les invito, de verdad, porque es una aventura interesante, revisar los géneros gramaticales de las palabras. Nos vamos a impresionar. Hay muchas palabras que yo pensaba que eran femeninas y resultan que son masculinas, como por ejemplo la palabra hogar, que además hogar yo lo asocio con mamá y es masculina. Entonces, ay, los géneros gramaticales están bien interesantes y que no tienen que ver ni con el sexo ni con el género de las personas, pero nosotros le damos esa connotación, como en la palabra hogar. Yo cuando pienso en el hogar, yo pienso en mi mamá, pienso en la casa, pienso en la cocina, en la sopita de fideo, que le queda bien rica a mi madre. Es decir, el sentido, la interpretación que nosotros vamos dando de estas palabras. Es muy común el uso del masculino como genérico para referirnos a hombres y a mujeres. Y que bueno, además de que nos referimos a hombres y mujeres de manera masculina, después hacemos referencia a particularidades que son únicas de la masculinidad. Esto se le llama salto semántico, pero que además sí lo usamos mucho. Les voy a poner unos ejemplos. Uno de ellos podría ser, los zacatecanos en masculino emigran mayoritariamente a Estados Unidos y sus mujeres, fíjense, además hace la apropiación, se suelen quedar en el pueblo. Espérenme, eso justo es lo que decíamos que tenemos que evitar. Primero, porque la palabra zacatecano está en un género masculino. Después dice que solo los varones son los que emigran. Y después hace la apropiación como si las mujeres fueran propiedad de esas personas. Es interesante la frase. Ahora vemos otra. La ley prohíbe la bigamia en los mexicanos, pero casi todos tienen dos mujeres. Otra vez, mexicanos, hombres, y la apropiación de dos mujeres. Me sonó como la canción de dos mujeres, un camino. Me quedo porque justo así es como nos apropiamos de los conceptos y de las palabras. En esta frase, entonces, si la ley prohíbe la bigamia a los mexicanos, las mujeres no tenemos esa prohibición socialmente. Entonces, ¿podemos tener muchas parejas? ¿O solo parejas mujeres? ¿O cómo? ¿O se supone que las mujeres van a tener más de dos mujeres y dos hombres? ¿O no entendemos? Fíjense como frases tan sencillas que generalizan, en realidad tienen un sentido ambiguo, que conflictúa y que podría incluso poner en tela de juicio la frase como tal. Y bueno, pues opciones que tendríamos o cómo podríamos a lo mejor eh, utilizar estas mismas frases sería, en Zacatecas, los hombres emigran mayoritariamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hablo solo de varones, pero no solo los varones emigran, hay mujeres que también lo hacen. Otra opción sería, aunque la bigamia está prohibida en México, algunos hombres tienen dos mujeres. Ahí no estoy haciendo eco si algunas mujeres están implícitas o no. E incluso habría otras posibilidades de redactar estas oraciones. Cambiar la forma de la redacción de una frase y modificar el lugar del sujeto o el lugar de los verbos y su conjugación es otra alternativa posible. Por ejemplo, el nivel de la vida en Puebla es bueno. El nivel de vida en Puebla es bueno. Y si yo cambio el sujeto o los verbos y hago una conjugación diferente, entonces a lo mejor podríamos hablar distinto. Podríamos decir, perdón, aquí lo dije al revés. La forma correcta sería el nivel de vida en Puebla es bueno, en lugar de decir los poblanos, solo varones,
tienen un nivel de vida bueno. Fíjense cómo el cambiar los sujetos y los verbos nos pueden ayudar a una redacción distinta y a una forma, digamos, un poco más genérica. Y ahorita con ese concepto de genérico nos va a explotar un poquitito la cabeza. Es muy común confundir el neutro con el genérico. El neutro o las frases o palabras neutras en nuestra lengua, en el español, pues son muy poquitas, ¿no? Y solamente son para algunos sustantivos, a diferencia, por ejemplo, de otras lenguas como el inglés o, por ejemplo, como el alemán, donde las palabras neutras son mucho más utilizables que en nuestra lengua. En nuestra lengua solo existe como neutro el artículo el y el artículo lo. En demostrativos, ese, este y aquel. Y en pronombres, la tercera persona del singular y los reflexivos se y sí. Y entonces nosotros todo el tiempo estamos diciendo que usamos un lenguaje neutro, pero en realidad pues no existiría como tal el lenguaje neutro. Más bien existe el lenguaje genérico. Sin embargo, y vuelvo otra vez a lo mismo, socialmente hemos escuchado el lenguaje neutro, lo repetimos y lo repetimos y entonces ya nos lo apropiamos. Y hoy podemos con mucha facilidad entender cuando alguien me dice que quiere o prefiere un lenguaje neutro, en lugar de decir un lenguaje genérico. Pero, ¿qué son entonces los genéricos? Bueno, los genéricos tendrá que ver con nombrar a niñas, niños, mujeres y hombres en cualquier grupo de personas y con palabras que generalizan, evidentemente, y que por lo tanto van a incluir a todas las personas. Pero fíjense algo bien importante del genérico, la palabra persona. Cuando nosotros negamos, rechazamos el nombrar y visibilizar a alguien, le estamos negando uno de sus derechos humanos básicos, que es el reconocimiento del ser persona. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. De hecho, uno de los elementos de los derechos humanos más importantes alude a este reconocimiento, así como el reconocimiento de la libre personalidad, la cual nos va a permitir, pues, representarnos como nosotros querramos, en el género que nosotros nos sintamos perfectamente cómodos y que además, pues, nos haga sentir bien. Entonces, estamos hablando de que negarle este reconocimiento a la persona, pues también se vuelve una negación a sus derechos humanos. En ese sentido, entonces, el uso de palabras genéricas, pues van a generalizar a las personas. Y cuando yo digo las personas, incluyo a todo tipo de personas, personas, niñas, niños, mujeres, hombres, personas en condición de discapacidad, personas sexogenérica diversas, etcétera. Estoy hablando de ese reconocimiento a nivel político, que además es... Entonces, podemos utilizar palabras como la niñez, la infancia, población, la ciudadanía, la juventud, la humanidad, que son palabras justo genéricas. Y que, bueno, está bien, le vamos a decir neutras porque pues hemos ido con el tiempo aprendiendo a escuchar esta palabra de neutro. Existen otros recursos lingüísticos, como la forma de utilizar distintas conjugaciones verbales para evitar la referencia a nombres universales, como por ejemplo usar no hombres, evitar usar hombres para referirnos a toda la humanidad. De hecho, eso lo busqué hoy en los libros de la Secretaría de Educación Pública y todavía tenemos frases como el hombre descubrió a América, ¿no? El hombre conquistó. Y espérenme, ¿eso dice que solo fue un hombre o que la humanidad o qué pasó ahí? Porque todavía esta redacción está presente. Vayan a ver los libros de la Secretaría de Educación Pública, todavía hay algunos, hay otras frases que ya tienen este lenguaje.
pero no todas, entonces es interesante cómo poderla percibir. Cambios de palabras universales. Bueno, estas frases las saqué de los libros de Secretaría de Educación Pública, cuarto grado de primaria, y dice algo así. Este es donde no representan a toda la humanidad, es la que yo encontré en la SEP, y la parte de la derecha que dice representan a la humanidad son las propuestas que yo podría plantear. Dice, hace 2000 años el hombre vivía de la casa. La propuesta para representar a toda la humanidad sería, hace 2000 años se vivía de la casa. Solamente hablamos de conjugaciones verbales. Otra podría ser, que también encontré, es beneficioso para el hombre y ya otras cosas, ¿no? Pero es beneficioso para el hombre. Y bueno, podemos utilizar es beneficioso para la humanidad. Hablar de humanidad reconoce la dignidad de la persona. Y recordemos otra vez que la dignidad es uno de los derechos inalienables que tenemos como persona. Entonces, reconocer su dignidad es importante en el discurso y, por supuesto, mientras estamos escribiendo. Bueno, y también tengo que hablar del uso del gerundio y de los gentilicios. El gerundio a lo mejor ya no se van a acordar porque lo vimos por ahí de tercer año de primaria, pero el gerundio son palabras que se identifican por lo general con los hombres con ciertos cargos, como por ejemplo políticos, diplomáticos, médicos, etcétera. Y los gentilicios son a los que recurrimos por costumbre relacionados a un lugar determinado, como japonés, el peruano, el mexicano. Y que, bueno, yo aquí pregunto, ¿dónde están las mujeres japonesas, las mujeres peruanas y las mujeres mexicanas? ¿Y dónde están las mujeres políticas, las mujeres diplomáticas y las mujeres médicas? Entonces, el uso del gerundio, además, lo estuve buscando en la RAE, no tiene ninguna negación a la palabra o al constructo femenino. Entonces, esto está interesante porque en realidad el usar la palabra en femenino no tendría ninguna negación o alteración, ¿no? Entonces, nosotros podríamos encontrar algunas de estas probables frases, encontrar en algunos textos, y que podríamos cambiarlas. La primera dice, si los diplomáticos tuviéramos más competencias, mejoraría la gestión. Es inadecuada, sí, porque habla en masculino, y la propuesta sería, teniendo más competencias, mejoraría la gestión diplomática. Cuando yo agrego la palabra gestión diplomática, hago inclusión de todas las personas que se dedican a ese ámbito, sin distinción si son hombres, mujeres, personas no binarias, etcétera, ¿vale? Otra sería, si las policías trabajaran con mejores condiciones, habría más seguridad. Trabajando con mejores condiciones, la seguridad policial aumentaría. Son formas, a lo mejor, de redactar la frase. Otra, si los votantes optaran por ese partido, ganaremos poco. Frase adecuada podría ser, votando por ese partido, ganaremos poco. Hasta me suena más coherente, ¿no? Otra sería, los veracruzanos tienen muchas plantaciones de café. En Veracruz hay muchas plantaciones de café. Otra sería, los costeños comen mucho pescado. En la costa se come mucho pescado. Vamos viendo cómo las palabras, las conjugaciones y la forma de la redacción de la oración nos puede llevar a hacer cambios que no tengan todas estas inadecuaciones gramaticales. Otro elemento que hemos escuchado muchísimo es el desdoblamiento de los determinantes. Y se lo debemos a aquel presidente que nos decía, los chiquillos y las chiquillas, ¿se acuerdan? Bueno, pues utilizaba un desdoblamiento de palabras. Es importante recordar que el desdoblamiento de los sustantivos sí es bueno, sí es positivo, pero debe concordar con los verbos y los adjetivos.
y además debe estar de acuerdo a los géneros según sea el caso. Vamos a ver unos ejemplos. Las y los adolescentes son alegres. Las profesoras y los profesores son inteligentes. Esa está bien bonita, ¿verdad? Para todos los que somos profesores. Las y los estudiantes tienen carisma. Es un desdoblamiento, pero a veces el desdoblamiento genera repetición de palabras. Por ejemplo, en la de las profesoras y los profesores. Una posibilidad de desdoblamiento sin repetición de palabra podría ser las y los profesores. No repito la palabra profesores 2 veces y sigo utilizando el desdoblamiento del concepto, o bueno, en este caso, del sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que podríamos utilizar. El del desdoblamiento podemos decir profesoras y profesores. Pero otra opción genérica podría ser el cuerpo docente, el personal docente o el profesorado. Otra serían colaboradores y colaboradoras. ¿Y qué tal? También se escucha bien partícipes o copartícipes. Clientes y clientas. También podemos decir la clientela. ¿Por qué doy estas opciones? Porque además a veces hay a quienes no les gusta el desdoblamiento, pero el que no quieras usar el desdoblamiento no te impide el no usar el lenguaje genérico. Para utilizar niños y niñas se propone la infancia, la niñez o la población infantil. Trabajadoras y trabajadores. Podríamos decir equipo, plantilla, personal. Alumnas y alumnos. Podemos decir alumnado, estudiantes, estudiantado. Funcionarias y funcionarios. Funcionariado, por ejemplo, aunque a veces hay palabras que no nos suenan, pero existe la conjugación. Investigadoras e investigadores. ¿Qué tal? Personal de investigación o grupo investigador. Músicos y músicas. Banda, orquesta. También nos puede funcionar. Director o directora. Personal de dirección puede ser. Hombres y mujeres. Personas, gente, multitud, seres humanos, humanidad. Hay muchas formas de generalizar. Espectadoras y espectadores. Puede ser concurrencia, oyentes, senadoras y senadores. Podemos utilizar personal del Senado. Fíjense cómo podemos y tenemos, además, muchas opciones de trabajar el lenguaje, ya sea con un desdoblamiento o desde la palabra o la gestión genérica. Neutra, si ustedes le quieren reconocerlo de esa manera, está bien, es válido también decirlo. ¿Y qué pasa entonces cuando escribimos todos con arroba, todos con X, todes o todo y el guión para hacer entonces la representación de incluir a todas las personas? Bueno, ¿son herramientas válidas? Sí, claro que sí, pero son válidas en cuestiones informales o donde sean permitidas. Pongo un ejemplo. Hay artículos o hay revistas donde se publican investigaciones que ya nos permiten, por ejemplo, utilizar el desdoblamiento o nos permiten utilizar el arroba, ejemplo, o nos permiten utilizar la E, aunque cuando yo escribo con la E, mi Word todavía no lo reconoce. Entonces, son elementos que sí, son una opción, claro, pero que se van un poco más a la informalidad, a la cotidianidad, a cuando andamos whatsappeando, a cuando andamos tuiteando o cuando andamos a lo mejor con el grupo platicando en momentos quizá más personales que no tienen tanto que ver pues con una condición de formalidad. Y bueno, hasta aquí nosotros ya hablamos de este desdoblamiento que implica a 2 géneros, el género femenino y el género masculino. Pero el uso de la E involucra a otras personas que no tienen o que no han tenido ese reconocimiento social.
y que además tampoco tienen un reconocimiento político hasta hace poquito tiempo y ahorita lo voy a platicar. Ello, entonces, es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de personas eh, dentro de orientaciones sexogenéricas diversas, disidentes, personas de la diversidad sexual, etcétera, 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 la forma en la que ustedes quieran, gusten llamarles, vamos a hablar de personas que van a tener o que van a presentar o que van a mostrar una identidad de género que no se encuentra dentro del binarismo masculino-femenino. Y entonces nos vamos a encontrar con una inmensidad de géneros tremenda. Escuchaba a un colega muy querido, muy apreciado, que hablaba de una investigación sobre los géneros y me platicaba que en esta investigación que lleva ha encontrado alrededor de un poquito más, de 80 géneros eh, en México y en otras partes del mundo. Entonces, yo también me impacté porque, pues sí, en una exposición nos mostró la tabla de todos estos géneros y pues a mí sí me explotó un poco la cabeza, pero también me doy cuenta que pues tiene una lógica, porque habemos muchas personas que no nos encontramos en este binarismo tan tradicional o tan cerrado, ¿no? Y que jugamos mucho con el género. Y bueno, puse estas imágenes que seguramente ya las han visto, porque este género jibre es muy famoso, pero no quise poner al género jibre. Y les puse otros elementos. A mí me gustó muchísimo este que está en el lado izquierdo, lo retomo y digo lo retomo porque me gustaría también que en algún momento hagan la consulta de este manual. Es un manual de lenguaje no binario por parte de una colectiva que se llama, ay, se me fue el nombre de la colectiva. Ahorita me acuerdo a lo largo de la sesión, pero esta colectiva publicó su manual y me gustó bastante. Justo es de la persona que les mencionaba y me gusta porque habla del reconocimiento y de la necesidad de nombrar a las personas no binarias que se encuentran en un espectro tremendo. Y bueno, pues hay mucho por hablar, aunque el tema de la conferencia no es trabajar orientación, identidad sexogenérica, pero no está de más mencionarlo. Me gusta mucho la imagen que ellos plantean, porque ellos hablan de la diferencia de sexo y genitalidad. Y además, dentro de las identidades de género, esto es un elemento bien importante, porque desde la biología podemos encontrar que esta mezcla genética, gonadal y hormonal, pues puede ser una tómbola. Y que aunque yo jure y perjure que tengo ovarios y útero, y que, bueno, tengo hormonas femeninas, quién sabe, a lo mejor por ahí tengo alguna situación un poco no tan femenina y que, bueno, puede ser entre todas y todos. Es decir, es como esta mezcla. Y yo me acuerdo mucho cuando estábamos en la escuela, yo creo que ustedes también se acuerdan, y nos ponían a los profesores a conjugar estas mapas, eran en matemáticas esto, pero nos ponían a conjugar. Si tengo 3 pantalones verdes y 5 camisas azules, ¿cuántas conjugaciones puedo encontrar? Y nos salían un montón, ¿no? Bueno, pues algo así nos puede pasar cuando hablamos de sexo y de genitalidad. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de sexo e identidad, pues vamos a tener una tómbola gigante que habrá que darle la oportunidad de expresarse. Hablamos también de orientación sexoafectiva, que no es lo mismo que identidad, y que la orientación sexoafectiva tiene que ver con las formas de relacionarme y con las personas. Entonces hablamos de personas en los espectros. Ahora ya creo que el concepto correcto es hablar de espectros, porque esto engloban a muchas formas de visibilizarse, de mostrarte y de relacionarte entre varones, entre mujeres, entre personas, hombres, mujeres, entre personas pansexuales, etcétera, 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 porque hay muchísimas formas de relacionarte sexo afectivamente. Y después, claro, hablamos de la identidad de género, que es la percepción que tenemos de nosotros en cuanto a nuestro género. Y que esta percepción puede ser
claro, identificable con la genitalidad, el sexo y la hormona que tenemos, pero también puede ser que no. Y entonces podrá haber muchas formas de identidades de género. Espero que en algún momento tengamos la oportunidad de hablar de este tema. Será algo muy enriquecedor, pero no es el tema de la sesión. Sin embargo, es importante identificarlo para poder reconocerlo en el. Ahora, ¿por qué yo les digo, ay, es importante identificarlo, conocerlo, ta, ta, ta? Bueno, porque hasta hace algunos años, hablar de orientación, hablar de identidad, pues estaba un poquito sesgado desde ciertos manuales diagnósticos que nos regían a la psicología y a la medicina y que se postulaban como una enfermedad y que hoy eso no se reconoce como tal. E incluso, les reitero, uno de nuestros derechos humanos más importantes es el derecho a la libre personalidad. Y cuando hablo del derecho a la libre personalidad, hablo de mi expresión de género, de mi identidad de género, de mi orientación, independiente al sexo biológico con el que yo haya nacido o el sexo o genitalidad que se desarrolle a lo largo de mi vida. Entonces, estoy hablando ahora de una cuestión de derechos humanos y esto se convierte en algo muy importante, por lo cual es imperante entonces reconocerlo ahora también en el lenguaje. Y bueno, pues eso nos lleva, como les decía, a todos los géneros existentes. Estos solo son algunos, hay muchos, pero pues la mayor parte de lo que conocemos en la sociedad se mueve en el género cisgénero, que son mujeres cis y hombres cis. La palabra cis, hagan de cuenta que es que sí están de acuerdo con aquello tradicional, hegemónico, que reconoce a las mujeres y a los hombres en muchas construcciones, pero esa sombrilla de transgénero abarca un montón de cosas, personas no binarias, personas trans, hombres trans y demás, ¿no? Bueno, aquí mm, les digo, tendríamos que hablarlo por horas para poder identificar algunas, solo algunas de estas condiciones de género. Pero ¿por qué es importante que lo conozcamos y por qué estamos hablando de esto? Pues porque eso nos lleva a la letra E. La E, el uso de la E es nombrar y es reconocer a las identidades no binarias, a las identidades que legitiman y que dan un lugar como persona en nuestro sistema social. Y pongo la foto de mi querido magistrade porque es alguien que hizo historia de nuestro país y que lamentablemente hoy ya no se encuentra con nosotros. Y no estoy haciendo campaña política, ni mucho menos, pero me parece que es un crimen de odio tremendo. Ojalá y algún día también tengamos la oportunidad de hablar de crímenes de odio, que también es otro de mis temas favoritos. Pero en este momento me parece que hablar del magistrade es importante porque fue la primera persona en nuestro país y en América que por primera vez se nombró con este constructo de la E, cuyos documentos oficiales se cambiaron al recurso de la E. Y entonces él se nombra y se posiciona y se apropia de esta palabra, de esta frase de le magistrade y empieza a reconocerse y a obligar a otros a reconocerle también desde esta postura de dignidad, otra vez. Y perdónenme que hable tanto de los derechos humanos, pero es que hablar del lenguaje también implica hablar de nuestras posiciones políticas. ¿Qué podemos usar? Porque hasta ahorita ustedes me van a decir, ay, Dana, es que ya hablamos de las versiones no inclusivas, ya hablamos del desbordamiento, de aquello no binario, genérico, y ahora me sales con el uso de la E. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podríamos, tal vez nosotros, nosotras, hacer cambios en nuestros propios discursos. Podemos, por ejemplo, empezar a trabajar los pronombres personales, como por ejemplo, la versión inclusiva podría ser, los aliados trabajan de la mano. La versión inclusiva binaria, es decir, que hace visualización a hombres y mujeres, diría a través del desdoblamiento, los y las aliadas trabajan de la mano. Pero la versión inclusiva no binaria
y neutra o genérica, diría ustedes que trabajan de la mano. Vamos dando cuenta cómo existe este avance. Hace 5 años hablábamos de lenguaje inclusivo, del lenguaje neutro, genérico, pero hoy, señores, estamos hablando del lenguaje no binario también. Y esa E escandalosa va a venir para quedarse, tengo que decirles. Y bueno, otra propuesta sería hablar, como por ejemplo en la versión no inclusiva, decir nosotros, acentuando el hegemónico masculino, somos el grupo que trabaja. La versión binaria, hombres-mujeres, diría nosotras y nosotros somos un grupo que trabaja. Y la versión inclusiva, no binaria o neutra o genérica, diría nosotres somos un grupo que trabaja. Y entonces me van a decir, ¿y cuándo tengo que usar la versión inclusiva binaria? ¿Y cuándo tengo que utilizar la versión no binaria y neutra? Dependiendo de las necesidades. Si en mi grupo, en mi cuerpo estudiantil, de pronto yo tengo una persona cuyo género no puedo identificar y no tengo por qué cuestionar, puedo utilizar la versión no binaria para poder incluir o la versión genérica para no dejar fuera a nadie. Y si no quiero no usar la E, puedo no usar la E, porque es una elección, pero puedo apoyarme de lo genérico o de lo neutro. ¿Vale? Los pronombres del objeto le y les nos van a ayudar mucho para evitar el masculino y el femenino gramatical en construcciones como, por ejemplo, las siguientes. ¿Los has visto? Esa sería la versión no inclusiva. Está en masculino. La versión binaria diría las y los has visto. Y la versión no binaria, neutra o genérica, diría les has visto. ¿Se oye interesante? Estos ejemplos que les estoy poniendo vienen en este manual, ya me acordé, se llama Colectivo Castalia, y ellos, ellas y ellos tienen un manual del lenguaje no binario. Es el único manual existente del lenguaje no binario en nuestro país hasta el momento, porque incluso la antimanual del CIE es binaria en este sentido de los desdoblamientos y demás. Habla de las cuestiones neutrales y genéricas, pero hasta ahí se queda. Pero el manual del colectivo Castalia ya empieza a trabajar las construcciones no binarias, que me parece interesante. Y estos ejemplos no son míos, lo aclaro, son de ese colectivo, de ese manual. ¿Y cómo lo pueden encontrar? Bien, súper fácil. Se van a meter a Facebook y van a poner colectivo Castalia. Les va a ingresar, le dan clic a la página del colectivo Castalia y ahí automáticamente les va a aparecer el manual, les va a aparecer conferencias de Caleb, que es quien ha estado haciendo esta investigación y demás, y hacemos el reconocimiento porque la verdad el trabajo que ha hecho este colectivo es un trabajo tremendo de años y además internacional, porque no solamente habla de cuestiones genéricas de México, sino también de América Latina, de países europeos, de países hindúes, asiáticos, etcétera. Y la verdad está increíble su investigación. Así que ahí échenle un ojito, 10 de 10 vale la pena. Otras opciones en los pronombres podría ser la versión no inclusiva, diría el que asista, la versión inclusiva binaria diría el y la que asista, y la versión no binaria diría quien asista. Cuando yo hablo de versión no binaria, no siempre tengo que usar la E, puedo utilizar los genéricos. También se puede reemplazar los pronombres, como por ejemplo, en el ejemplo que tenemos abajo, dice, la versión no inclusiva es cuando uno trabaja duro. Versión binaria, cuando uno o una trabajan duro. Y la versión no binaria diría cuando alguien trabaja duro. Si se dan cuenta, hasta este momento no hemos usado la E. Vamos a ver en qué momentos sería prudente usar la E como lenguaje, ya sea en lo singular o en lo plural. Y puedo utilizarla en los artículos como le y les, en los artículos indefinidos como une o unes, en los pronombres personales tónicos como ella, ellas, nosotres, vosotres,
En los pronombres personales átonos como le y les, pronombres y adjetivos demostrativos como este, ese, aquel, estes, eses y aquelles, pronombres posesivos como vuestre o, en lo plural, nuestres, vuestres, en adjetivos posesivos como mie, tuye, suye, y en lo plural, obviamente, mies, tuyes, suyes. También podemos usarlo en pronombres y adjetivos también indefinidos como algune, misme, une, otre, ningune, porque, demasiade, muche, tante, y en lo plural de estas mismas palabras. También pues podríamos trabajarlo en otros elementos, como por ejemplo en los pronombres posesivos como nuestre, vuestre, y en su plural, en el adjetivo como, ay, los repetí un poquito, se me repitió ahí la tablita, discúlpenme, me voy a ir hasta los pronombres relativos, le, cual, cuye, y su plural, los pronombres y adjetivos interrogativos como quién o cuante, y los numerales, primere, segunde, tercere, etc. Esta tabla está en ese manual que les comento y vienen muchos ejemplos de cómo utilizar la E. Y bueno, yo les decía lo importante que es el uso de la E, sobre todo, me van a decir, pero es que en el salón de clases, ¿en qué momento? Bueno, pues cuando incluso alguien me lo puede llegar a pedir y me dice, yo me considero una persona no binaria, profesora, ¿se puede dirigir a mí de esa manera? Perfecto, porque además me está pidiendo un derecho de reconocimiento. Y pues les decía que el uso del lenguaje incluyente y neutro ahora queda reconocido en nuestro país por la Suprema Corte de Justicia y tiene varios ya documentos donde lo manifiesta y lo que busca es evitar perpetuar el uso de estereotipos relacionados con género, orientaciones e identidades, así como las personas que se relacionen con las mismas, es decir, docentes, académicos, juzgadores, directivos, etcétera. Y bueno, hace algunas diferencias que yo ahorita ya les estuve explicando acerca de lo que es el lenguaje inclusivo o incluyente y lo que es el lenguaje neutro. Y bueno, pues me van a decir, ay, si esto está muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Etcétera. Pues les tengo aquí una maravillosa herramienta. Entonces, si gustan, pueden escanear este código QR. Por favor, escaneenlo si tienen la oportunidad. Y si no, ahorita les voy a mostrar la página. Es un traductor de lenguaje incluyente. Significa que si ustedes todavía les cuesta un poco de trabajo o no tenemos como muy claro tal vez cómo presentarlo, podemos, por supuesto, ir a este traductor, poner nuestro texto, darle traducir y nos va a cambiar la redacción al lenguaje genérico. No va a hacer uso de la E, en algunas ocasiones hará uso de desdoblamiento cuando se requiera, pero por lo regular utiliza el lenguaje genérico o neutro, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantallita, permítanme, porque ahora les quiero compartir eh, el manual, perdón, la otra página para que la ubiquen es esta, es de la Ibero, es una página de la Universidad Ibero y aquí viene todo, aquí está, ahorita les pego la liga en el chat para que también la tengan y se llama CADI. CADI es un traductor al lenguaje incluyente. ¿Qué es lo que va a hacer CADI? Pues que nosotros podamos pegar aquí la frase y entonces nos va a hacer el traductor. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una prueba para ver si esto realmente nos va a ayudar? Entonces, vamos a escribir algo, digamos, en masculino, digamos, eh, los estudiantes son excelentes alumnos de la facultad. No sé, es una frase cualquiera. Y bueno, vamos a decirle comprobar texto. ¿Por qué no me lo quiere cambiar? Ay, 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 algo me está fallando. Yo aquí ya presumiéndoles, ahí está. Miren, me marca las palabras que no son correctas, pues en este sentido.
y lo que va a hacer es darme la propuesta. Fíjense, el estudiantado son excelentes alumnas y alumnos de la facultad. Fíjense cómo aquí utilizó el desdoblamiento, porque estoy hablando del estudiantado, estoy haciendo énfasis, y me hizo el cambio. Nos permite 1000 palabras, entonces podemos ir poniendo de pedacitos en pedacitos para poder ir elaborando nuestro texto. Entonces es una maravillosísima herramienta, se las voy a copiar en este momento en el link, en el chat. Esta ya la puse, ¿eh? Ya está ahí. Yo me adelanté para ayudarte. Aquí estoy, pero Gracias, ya gracias, la gracias. pusiste más completa, sí. Muchísimas gracias. Ya está, ya Ángel ya está listo. Pero bueno, me encanta esta herramienta. A mí, cuando yo la encontré, dije, wow, super 10 de 10, porque la verdad nos ayuda mucho. Porque muchas veces, voy a regresar a la presentación, porque muchas veces se nos conflictúa un poquito cómo utilizarla, qué palabra tengo que decir, ¿será correcto el desdoblamiento o será correcto la parte genérica? No sé. Entonces, pues yo les dejo este traductor como una herramienta que puedan hacer uso de ella. Y pues con esto termino esta presentación, esperando que haya sido grata, pero sobre todo esperando que sea útil. Y pues les dejo mis contactos. Pueden seguirme en mi página de Facebook de Diversidad Sexual CAOPE, donde van a encontrar mucha información sobre diversidad sexual, infografías sobre identidad, género, conferencias ya pregrabadas de expertos, expertas, expertes en el tema que seguramente les van a ayudar un montón y donde estamos publicando constantemente muchas, ay, me dicen ya que ya me vaya, dice aquí, muchas eh, talleres, conferencias y demás, seguramente pues van a ser útiles para todos y para todos. Y pues, no sé, me gustaría escucharles, me gustaría saber si tienen preguntas, qué les pareció, platíquenme, creo que todavía tenemos unos minutos, Ángel, ¿sí? ¿Estoy bien? Claro que sí, Dana. De hecho, me estoy regresando un poquito en algunas de las preguntas que se pudieron haber hecho. Les recuerdo que esta conferencia la vamos a subir al canal de YouTube del Departamento de Profesionalización de la Docencia. Las personas que se inscribieron por PROSAP, les vamos a mandar otro correo con el link para que puedan acceder a él, lo puedan viralizar, lo puedan compartir, porque pues como bien están comentando, es información muy importante, muy interesante. Y bueno, pues por aquí habían algunas preguntas. Estuvieron participando mucho con respecto a eh, las Las cuestiones palabras. de las palabras. Estuvieron Súper. por ahí comentando varias cosas. Sin embargo, por aquí también se estaban preguntando que si, por ejemplo, la profesora Sandra Cerezo Recendis, perdón, no sé si es profesora o es estudiante, dice, en el desdoblamiento solo hay dos opciones, es decir, solamente se podría pensar en dos opciones o hay alguna otra alternativa, Danae. Sí, fíjense que el desdoblamiento surge cuando la propuesta del lenguaje estaba solamente en el recurso binario de las y los. Sin embargo, ahorita que estamos hablando de conceptos o constructos no binarios, podemos desdoblar hasta una tercera persona, que sería las, los y les. Entonces, yo, por ejemplo, sí he tenido escritos donde pongo las, guión, les y ya y todo, ¿no? Entonces pongo los tres. ¿Se vale? Sí, sí, se vale. Es una opción ya del desdoblamiento de palabras y también ya está, pues, de alguna manera reconocido, ¿no? Es útil, pues, válido. Gracias, gracias. También Claudia Celis nos pregunta que si cuando, por ejemplo, estabas hablando de estos ejemplos de cómo utilizar este lenguaje más inclusivo, si se habla de personal del Senado, si no llevaría también al personal que no es parte del personal legislativo, sino al personal que está dentro de todo el edificio. Digo, yo me atrevería a lo mejor a también entender el contexto, ¿no? En el contexto en el que se está hablando de ciertas personas y a lo mejor ya poder utilizar estas frases. No sé tú qué opines, Danae. Sí, qué buena pregunta acabas de hacer porque justo es una de las críticas más importantes a este tipo de recurso. Eh, en estos casos, sí, tiene que ver el contexto, el decir, si estoy hablando solamente de personas políticas que están ejerciendo esa acción,
Entonces, me queda muy claro. Pero si es necesario que yo haga la especificidad, entonces no utilices esa herramienta. Utiliza el desdoblamiento, por ejemplo, que te puede sustituir y que te deja más claro. Un elemento importante del lenguaje es poder dejar muy clara la línea en la que estamos trabajándolo. Y entonces el redactor, como en el ejemplo que hicimos ahorita en el buscador, hubo una parte donde me hizo palabra genérica y hubo otra donde consideró que era necesario el desdoblamiento de la palabra. Entonces puedes jugar con uno o con otro, dependiendo del concepto y también dependiendo de la formalidad del documento, si lo vas a hacer por escrito, o de la formalidad que quieras darle a lo mejor al texto, a la conferencia o a donde tú te encuentres. Bien, muchas gracias, Dana. Por aquí también se menciona otra cosa con respecto también a las preguntas, pues que desde lo cotidiano surgen, ¿no? Por ejemplo, Sandra Cerezo dice que si también es aceptable la E, por ejemplo, en quinceañere. Claro, porque la palabra quinceañera hace alusión a la parte contraria de lo masculino, ¿no? A la feminización. Entonces, si la persona está cumpliendo sus 15 años y es una persona no binaria o no binaria, si lo quieren ver así, y necesita, pide, solicita que se le maneje como quinceañere, es válido, porque es una necesidad de apropiación de su persona y Claro. ese es su derecho. Así es, y porque aparte también ya hemos deconstruido mucho la idea de este famoso festejo de los 15 años, ¿no? Como que siempre lo Así, hemos centrado a que son las mujeres las que podrían celebrar sus 15 años, cuando ya hemos visto maravillosamente que en las redes sociales hay muchos videos de chicos varones que se asumen como varones, pero que celebran también sus 15 años y también personas de género fluido, ¿no? Entonces, claro, es un legítimo derecho. así es. Muy bien. La maestra Florina nos comenta muy interesante y también es un reto que empecemos a ir generando el cambio en la estructura del lenguaje al que hemos estado ocupando por años. Hay felicitaciones para ti, Danae. Y Gracias. bueno, Pedro Ulises Cano Méndez dice, yo tendría la duda de cómo reestructuras la esposa de Carlos, el hijo de Juan, referirte a una persona que no sabe su nombre, pero sí su relación social con otra persona sin implicar el posesivo. Mm, es un reto interesante esa pregunta, ¿no? Porque esa posesión implica a veces o muchas veces una estructura que ya tenemos. Eh, ¿Qué podemos hacer o qué recursos podríamos hacer? Pues habría que pensarlo un poco, pero de entrada hablar de, como dicen por acá, son esposos o en este caso la persona, porque yo siempre, perdónenme, es que esto de los derechos humanos me trae a mí muy, muy loca, pero yo diría la persona con la que se casó, Carlos, que ahora es la madre de fulanito, ¿no? Algo así, no, no me quedó como muy clara la oración, pero algo así, porque entonces al poner la palabra persona antes, reconozco su derecho y su dignidad antes que la posesión. Ujú, ujú. Y también yo complementaría, si me lo permites, Dana, que nuevamente es como el contexto en el que se dice, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, soy hermano de Mario y de Daniel, no es como implicar una posesividad tóxica, por decirlo de alguna Es manera, decir, sino ser el referente, y no es que eliminemos los posesivos, sino más bien es la manera como nosotros aludimos. Por ejemplo, claro. mi mamá firmaba hace muchos años como Guadalupe Vargas de Corchado, ¿no? Ahí es donde empieza este cuestionamiento de la posesividad, que por usos y costumbres así se ha hecho. Sin embargo, eso es lo que necesitamos de construir, ¿no? No, sino más bien es el hecho de contextualizar y darle más claridad a esta relacionalidad entre las personas, ¿no? Que es como Claro. respetuosa, más incluyente, más de defender la identidad de cada uno, ¿no? Y es que el verbo posesivo no es lo que criticamos, sino la forma posesiva Exacto, patriarcal histórica, que exacto. además genera violencia, es lo que criticamos, ¿no? Así Pero es. no el verbo posesivo. Así es, así es. Gustavo Enrique Melgar nos dice, profesora, aparte de las herramientas que nos compartió, ¿hay algunos libros o recursos donde pueda aprender más sobre el lenguaje inclusivo? Claro. Eh,
Este manual que les digo del colectivo Castalia vale la pena, no es descargable y creo que tiene mucha lógica que no sea descargable, pero no se lo pirateen por ahí porque todavía están como en el registro y tal. Me parece que el colectivo Castalia tiene un súper elemento que además te contextualiza previo a los ejemplos, porque te da conceptos, estructuras y te habla de cuestiones gramáticas. Eso también es muy importante. Entonces, ese manual me gusta, incluso me gusta, perdón, lo voy a decir, me gusta más que la antimanual del CIEG, que es buena, sí, tiene elementos padres, pero creo que este colectivo se lleva las palmas, es el mejor manual que hasta ahorita he visto. Justo en la página de Facebook que les comento que se llama Diversidad Sexual CAOPE, tenemos una conferencia, después si gustas te reenvío otra vez el link de esta conferencia, de Caleb, que es quien hace este manual y que la verdad es con quien yo he aprendido un montón de lenguaje. Y él nos dio una conferencia el año pasado no, este año justo, en el mes de la diversidad sexual. Entonces, ahí está esa conferencia. Y Caleb tiene muchos videos en YouTube que pueden buscar. Ahora, también pueden ir a la librería Somos Voces, que está en la calle de Niza, y no solamente está el manual de Castalia, tienen otros muchos manuales de otras instituciones que me parece que valen mucho la pena. Muchas gracias, Dana. Y también, bueno, ahorita me estoy permitiendo colocar en el chat para quienes están conectados desde una computadora, lo van a poder descargar ahorita, el antimanual, que bueno, la experta es Dana, ella dice que está más completo el otro, pero el antimanual también tiene cosas muy valiosas, justo me lo acaban de compartir hace unos días. Si alguien lo quiere tomar justo del chat, en este momento les lo acabo de compartir para que lo descarguen. Y bueno, si alguien ahorita no está conectado o conectada en algún dispositivo fijo, pueden mandarnos un correo a profesionalización de la docencia y yo les hago llegar el archivo con mucho gusto. Alan Antonio nos dice, el lenguaje inclusivo y no sexista implica que nos cuestionemos la forma patriarcal en la que hemos aprendido a comunicarnos con los demás y hagamos modificaciones pertinentes para reivindicar las posiciones de cada uno. Gracias por la información, maestra. Gracias. Y qué bonito, porque vamos practicándolo, nos vamos haciendo conscientes de la forma como vamos hablando y nos vamos comunicando. Yo me atrevería a decirles que una de las cosas que siempre les invito a mis estudiantes es que se escuchen mientras hablan, que la hagan consciente para que vayamos aprendiendo a deconstruir este lenguaje tan hegemónico, a veces hasta machista, patriarcal que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, bueno, la maestra Pili, que está aquí con nosotros, la responsable también del área de desarrollo académico, nos hace un comentario, ¿no? Justamente que en el acta de matrimonio pedían hace muchos años que escribieras el nuevo nombre que nos daban al casarnos, ¿no? Y más a las mujeres, obviamente, ¿no? Sí, 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 que ya no se usa, hasta tengo entendido, pero todavía leen en algunos estados esta epístola, ¿no? De la chica, no me acuerdo cómo se llama completa, epístola de algo, ¿no? Ajá, uy, se me olvidó el nombre Se también, me si olvidó el alguien nos nombre, pero ¿qué te ayuda, dicen? El deber ser Choro de la... Campo. Choro el Campo. Toro Campos. Choro Gracias, Campo. gracias. Y todavía hay estados donde te la leen, o sea, de verdad. Y Ah, no ahí solo, te... perdón la interrupción, no solo hay lugares, hay estados donde la leen. Lo más preocupante es que hay mujeres que dicen que le piden al padre, por favor, podría leer la epístola, y uno dice, espérate, te estás poniendo la soga tú solita. En serio. Así es, así es. Y bueno, yo creo que a la maestra Danaela vamos a volver a invitar para que nos siga hablando de muchas cosas más, porque también una de las cosas que yo he aprendido como varón tomando cursos de esta índole es que también se nos dice que desafortunadamente en algunos sectores de la sociedad son las mismas mujeres las que siguen perpetuando algunas prácticas machistas, ¿no? Entonces, no solamente los hombres nos tenemos que deconstruir, sino toda la sociedad en general necesitamos reaprender y deconstruirnos, ¿verdad? Y fíjense que ese es un temazo, Ángel, no le toquemos por ahí porque me voy a ir como Sí, hilo de media.
Sí, Entonces, sí. sí, es un temazo, pero la verdad yo creo que es un proceso. Y una cosa que me parece también rescatable es darnos cuenta que, como digo, nos toma tiempo. Nos va a tomar tiempo hacer este cambio. Yo, a pesar de tener tiempo ya trabajándolo y demás, de pronto me vuelvo a caer y digo, ay, otra vez, ¿no? Lo repetí de nuevo. O tengo estudiantes que de entrada visualmente me dejan claro un género, pero me dicen, no, profa, por acá. Y entonces es hacerte un cambio de chip, es tiempo. También hay que ser pacientes y darnos la oportunidad, sí, de preguntarle al otro, oye, o a la otra o al otro, ¿cómo te digo? ¿Cómo te nombro? ¿Cómo estás cómodo, cómoda, ¿no? En la clase. E incluso también darnos la oportunidad a nosotros mismos o nosotras mismas de identificarnos con este lenguaje. Yo creo que eso es bien importante. Claro, claro, y la comunicación, ¿no? Voy a ir cerrando con los últimos comentarios, ya estamos en tiempo. La profesora Betsy nos dice, el lenguaje es una herramienta poderosa que utilizamos para comunicarnos y transmitir ideas. Sin embargo, a menudo no somos conscientes del impacto que puede tener en la construcción de nuestra realidad y en la perpetuación de desigualdad de género. Es por eso que es fundamental que como comunidad académica nos comprometamos a utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista. El uso de un lenguaje inclusivo implica reconocer y visibilizar a todas las personas sin importar su género. Esto implica evitar el uso de términos que excluyan e invisibilicen a las mujeres, así como utilizar formas neutras y plurales que incluyan a todas las identidades de género. Al hacerlo, estamos promoviendo la igualdad de oportunidades y el respeto hacia todas las personas que forman parte de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias a la maestra Danae por tan pertinente y aleccionadora conferencia. La profesora Celis nos dice, espero pronto haya una conferencia sobre los géneros no binarios, por favor. Es la que sigue y ahorita les voy a dar el comercial. Y Pedro Ulises dice, mi mamá me la leyó tiempo después, me imagino que la epístola, y me dijo, hasta apenas veo que está muy rara esta epístola, así que uno no se da cuenta a veces, así es. Pues antes de despedir y agradecerle infinitamente a la maestra Danae, me permito compartirles esta invitación, nada más para que la tengan en cuenta, que el próximo martes 28 de noviembre, de 8 a 10 de la noche, el maestro David García Acosta, que desde otras latitudes, desde Jalisco, se va a conectar con nosotros y nos va a dar, yo creo que esta conferencia va a ser complementaria y va a enriquecer muchísimo lo que valiosamente la maestra Danae nos ha compartido, y es, ¿se ha hablado suficiente sobre diversidad sexogenérica? Ahora sí voy a sonar como chalán de microbús. Hay lugar todavía, pásele. Entonces, todavía tenemos lugares aquí en la Súper. conferencia. Entonces, por favor, inscríbanse en PROSAP, igual que como lo hicieron con esta maravillosa ponencia de la maestra Danae. Muchísimas gracias, Danae, por habernos brindado tu conocimiento, tu experiencia, tu tiempo. Y pues yo te mando desde acá un abrazo y pues te reitero lo que te dije al principio. Estoy muy orgulloso de ti y me da mucho gusto tenerte en estos espacios. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, te agradezco mucho el espacio, la oportunidad y la confianza. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, antes de irme, dame 2 minutos porque yo les dije que iba a retomar las palabras que teníamos y me gustaría, antes de que todos y todas se vayan, échenle un ojo al chat y vean las palabras que tenemos y que hagan una reflexión de cómo las utilizamos. Palabras como loca, loco, y lo que significa la locura, la soltería. Tienen palabras bien interesantes, ¿no? Tonto, tonta, los constructos sociales alrededor de las palabras es algo muy interesante. Entonces, no se vayan sin echarle un ojo al chat porque son palabras muy rescatables que nos van a hacer reflexionar y a partir de hoy hacer un alto antes de volverlas a utilizar de la misma manera. Y muchas gracias a todos, todas y todes con una E escandalosa. Muchas gracias, maestra Danae. Rápidamente, nada más para contestar, la asistencia se toma con un registro. Afortunadamente, Zoom ya tiene una aplicación maravillosa que me da un registro de quién entra y quién sale de la sesión. Entonces, vamos a tomar el registro de asistencia así.
Ustedes no se preocupen, vamos a llevar este registro y yo les diría que quizá no más de una semanita ya van a estar sus constancias, porque yo casi siempre hago la evaluación de inmediato que terminan las actividades. Entonces, quizá para el otro viernes ya estén por ahí sus constancias disponibles para que puedan ustedes descargarlas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pasen una bonita noche y a disfrutar el fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto, Muchas gracias. gracias.